Bienvenidos al programa número 40 de Tocando Vidas, con un tema que nos va a hacer reflexionar profundamente sobre cuáles son los derechos de autonomía, cuáles son los derechos para conducir su vida y su destino con sus propios recursos de una persona que tiene una discapacidad. Vamos a ver el caso específico de Ricardo Adair. Él tiene una discapacidad, pero él sabe que puede transitar por la vida con autonomía, con normalidad, y se encuentra con un obstáculo que es la ley, en donde la ley le dice: tú tienes que responder a criterios legales, tienes que tener un tutor, y hay un juicio de interdicción para precisamente resolver cómo va a ser la vida de Ricardo. Pero Ricardo no dice que lo que le importe a él es solamente su caso. Lo que dice es que le importa que la sociedad esté consciente que una persona con discapacidad, si la sociedad le facilita ciertas cosas, la discapacidad se vuelve transparente. Veamos este interesante programa. Hola, yo me llamo Ricardo Adair Coronel Robles y tengo 25 años de edad. Estoy trabajando porque me devuelvan lo que son mis derechos mediante una demanda de amparo que interpuse desde hace 3 años, que empecé en junio del 2011. Pues nunca antes había pasado, es la primera vez que pasa, y la verdad fue algo que causó gran impacto, tanto como los jueces, porque no esperaban que llegara una demanda así de este tipo. Y aparte, pues también decían que no tenía ningún caso y que era una locura lo que estábamos haciendo, y no era ningún candidato para que me devolvieran mis derechos y me quitaran mi estado de interdicción. Bueno, Ricardo es mi segundo hijo, después de Iván, que también es parte de la familia. Y Ricardo, al momento en que nació, tuvo hipoxia, ¿sí? Tuvo varios acontecimientos que lo llevaron a tener una desnutrición fuerte y a deteriorar un poco su desarrollo. Sin embargo, siempre hemos tratado de estar al pendiente con él, y a través de terapias y cosas se fue mejorando toda la situación. Como él es un chico con toda la disposición como para aprender cosas, sí le ha costado un poquito de trabajo integrarse en las escuelas, en otros medios, pero lo ha logrado junto con nosotros. Él entró aproximadamente en el 2009 en un proceso también de selección y de evaluación, y por fin llegó el día en que entró a CONFE, y ahí nos cambió la vida. Ricardo, cuando llega con nosotros a CONFE, era un chico que venía ya de otras organizaciones y de otras escuelas, evidentemente muy etiquetado, ¿no? Con mucho el estigma de no poder, de no alcanzar a cubrir estándares que le exigía la escuela o que le exigían diferentes núcleos sociales. Y cuando llega con nosotros, creo que él empieza a darse cuenta de todas sus capacidades. Estoy en CONFE desde hace 3 años, entré el 5 de marzo del 2009, y aquí me he capacitado en el taller de panadería, aunque también empecé primero por el taller de bodega. CONFE es una organización civil que tiene 35 años de vida. Fue fundada por padres de familia que tenían algún hijo con discapacidad intelectual, y CONFE es la muestra del trabajo y el amor de familias hacia una causa que es la discapacidad intelectual. Él entró, participó en los talleres, en los cursos, en el curso de autogestores, y ahí empezó a conocer la convención para las personas, de los derechos para las personas con discapacidad, y de ahí empezó a tener otra visión de su discapacidad, de que él podía realizar las cosas. Autogestor es una persona con discapacidad intelectual mayor de 18 años
que se encarga de representarse y representar a otros compañeros con discapacidad en tales eventos como de leyes, del Senado, de eventos por parte de CONFE, de inclusión laboral, de inclusión en la educación, de discriminación, de derechos humanos y también de que se hable de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y él empieza a entrar al grupo de autogestores, se empieza a capacitar, empieza a aprender acerca de sus derechos y empieza a entrar en él mismo un proceso de reflexión de decir, ¿por qué tengo que tener un tutor? ¿No? ¿Por qué no puedo tener esta posibilidad de representarme? ¿Por qué para pedir un trabajo voy a tener siempre que alguien valide mi punto de vista? Empecé nada más todo esto de la lucha, nada más yo con mi familia, mi abogado y parte de lo que es la directora de CONFE, que en ese tiempo fue la maestra Digae y ahora es la maestra Raquel Jelinek. Se empezó a sumar más personas, tanto de las instituciones, como también desde que se fue difundiendo por los medios y de que mi abogado pues me llevó a motivar de que no nos íbamos a decaer, que no nos íbamos a dar por vencidos y nos íbamos a ir subiendo poco a poco. Aunque nos tardáramos, pero íbamos a llegar hasta donde sea necesario llegar. La persona con discapacidad intelectual a los 18 años, por ley, debe someterse a un juicio de interdicción. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que es interdictado, tiene un tutor que toma las decisiones por esa persona. A mí me parece que para poder hablar del juicio de interdicción hay una pregunta que se centra en las familias o que sale de las familias respecto a qué va a pasar con sus hijos cuando ellos mueran. Y es una pregunta que hoy día está vigente y que fue vigente hace muchos años, ¿no? Por preocupación de muchas familias en donde qué va a ser de mi hijo cuando yo muera. Entonces el Estado tiene un recurso que se le conoce como el juicio de interdicción, en donde el Estado en su momento ha creído que a través de este procedimiento de asignarle a una persona un tutor, se va a garantizar el futuro de una persona que vive en una condición de desventaja. El problema que tenemos es el marco de ley en el Código Civil, que data de 1800 y pico. Ese es el que nos regula ahora, hoy 2014. Es una barbaridad. Hablar de modelos hoy día, de modelos de apoyo, creo que también en ese sentido lo hemos pensado de muchas maneras, tratando de conjuntar como las propias ideas de otras familias, las ideas de las personas con discapacidad, de profesionistas, de abogados y de expertos en el tema. Nosotros creemos hoy día que se pueden generar modelos de atención basados en sistemas de apoyo, en donde haya todo un grupo de personas que le brinden apoyos a una persona que los requiere, en este caso una persona con discapacidad intelectual, para que esa persona pueda ser reconocida y para que esa persona pueda ejercer su derecho a decidir, su derecho a representarse. A quien se le coloca el problema es a la persona, porque la persona no puede. Eso estamos cambiando, porque el problema no es la persona, las características, el problema es el entorno, que no es accesible y no es incluyente. Entonces, eso es como el fondo. Que si llego a tener un problema en la vida o que me llegue a atorar con algo que no entienda, realmente estas personas, por su amabilidad, me pudieran brindar lo que son los apoyos que uno realmente necesita y que necesitamos todos. Inclusive que también demostrar que también en México todas las personas somos iguales y que no existe ninguna diferencia y que realmente todos seamos como un México incluyente, que beneficio para todos, entender que el término correcto es personas con discapacidad, que todos les brindemos los apoyos, nos apoyemos como sociedad y haya mejor solidaridad para todos y realmente pues también entender que no estamos exentos de tener una discapacidad, que la podemos tener desde el nacimiento por una enfermedad o hasta por un accidente o inclusive también por la edad avanzada, que inclusive pasando los años también podemos tener una discapacidad también porque realmente van aumentando la esperanza de vida y realmente van a seguir también aumentando lo que son las personas de la tercera edad. O sea, es decir, cada vez vamos a hacer más. Nosotros aprendimos que es mejor
empoderarlos que sobreprotegerlos. Si la sociedad se enfocara más en facilitarles las cosas, habría muchos chicos que pudieran ser incluidos. Y ahorita la sociedad tiene que abrirse y modernizarse en ese aspecto, porque los chicos están abriéndose caminos en todos los aspectos. Y la sociedad tiene que estar a la par. Entonces de pronto es cómo puedes actuar contra la desesperanza de alguien. Y creo que el cómo puedes actuar contra eso es renovando en ti mismo la fe en el otro y creer firmemente en que en el otro también hay una característica natural de ir hacia adelante. Que lo único que necesitan es un espacio, un recurso, un tiempo y la certeza de que va a salir adelante. Y a raíz de que también mucha gente que se enteró por los medios, que se difundió, realmente se brindaron los apoyos y esta gente está contenta, inclusive también ya hay unos que dicen, estamos contigo, eres un gran ejemplo y realmente vas a luchar y no estás solo y aquí también nos tienes. Y eso fue lo que también uno lo hace como que sentirse más como que contento y no decaer en la lucha. Lo que la ayuda a uno a ser más fuerte con el apoyo pues de todas las personas. Que entre más seamos, mejor, como dicen, la unión hace la fuerza. Sin duda se aprende mucho cuando escuchamos a nuestros semejantes, pero en el caso de Ricardo, creo que esta noche nos dejó una lección muy importante. Nos dejó un mensaje en su experiencia de cómo la sociedad tiene que ser más sensible y más activa en hacer que las personas que tienen alguna discapacidad cuenten con los elementos para que ésta sea menos evidente, para que ésta sea más transparente. Son elementos básicos de convivencia y de equidad para hacerle justicia a todos. Esta noche que celebramos nuestro programa número 40, no creo que hayamos escogido una reflexión mejor para provocarnos muchas reflexiones más sobre el tema de la discapacidad en México y sobre todo de soluciones prácticas. Muy buenas noches.